nuestras charlas se hablará de los highlights de los congresos de la Sociedad Americana de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y el Congreso Europeo de Nefrología a cargo del doctor Fabián Ortiz. El doctor Fabián Ortiz es médico internista nefrólogo, máster en salud pública, especialista en hemodiálisis, investigador científico, manipulador de animales para experimentación, máster en trasplante de órganos y tejidos de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, director clínico de UCRA y vicepresidente de la SLAN 2021-2022 y docente de UCRA US. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de hacer algo heroico, porque tratar de resumir 3 congresos en una sola ponencia es un verdadero desafío, pero bueno, acepté el desafío. El temario básicamente se divide en esto de aquí, y vamos a mencionar de lo más relevante que se dio en estos congresos. Vamos a comenzar con hipertensión y trastornos cardiorrenales. Lo vamos a dividir en 3 partes: terapias anticáncer e hipertensión. Y se ha hablado mucho de cáncer en los 3 congresos. La verdad es que ya la onconefrología definitivamente ha llegado para quedarse. Dentro de las terapias anticáncer e hipertensión, vemos que la oncohipertensión es la interacción entre cáncer e hipertensión en sí misma. Factores de riesgo comunes y mecanismos fisiopatológicos sobrepuestos aumentan el riesgo cardiovascular, es decir, ya no solo es una entidad, sino que estamos hablando de 2 componentes, lo cual empeora mucho y ensombrece el pronóstico. Dentro de las causas de hipertensión en cáncer, diversas: disfunción de vasoreceptores, síndromes paraneoplásicos, es decir, muchas más causas de las que usualmente tiene el paciente con el que estamos habituados. Antes de iniciar el tratamiento anticáncer, hay que estabilizar la presión arterial. Y esto es importante, porque ya muchos de los medicamentos actualmente anticáncer y inmunoterapia están relacionados con hipertensión. Por lo tanto, si vamos a comenzar el tratamiento ya con el paciente hipertenso, vamos a tener un problema que nos puede conllevar a suspender el tratamiento anticáncer, con las connotaciones de que pueda avanzar el problema. Se recomienda que con los nuevos inmunoterapias no utilizar calciotagonistas no dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem, porque inhiben citocromo P450 y vamos a tener inconvenientes con el tratamiento. Una de las cosas que se comentó mucho en el ASN el año pasado es el equipo que tiene que trabajar de forma multidisciplinaria en manejo de oncohipertensión. Ya no solo es el nefrólogo, sino que tenemos al médico de atención primaria, al farmacéutico, trabajador social, nutricionista, cuidados paliativos, oncólogos, cardiólogos, para poder llevar a un manejo adecuado del paciente. Es decir, ya no una sola persona, el oncólogo tiene que llamarnos y nosotros a su vez llamar al oncólogo. En relación a los nuevos tratamientos para hipertensión resistente, está la osedurrenona, que es la competencia nueva de la finerenona, que ya estaba nueva, pero ya tenemos otro actor más. Y en ese aspecto es un antagonista de los receptores mineralocorticoides de última generación como 4º agente antihipertensivo, es decir, no como primero ni como segunda elección, sino como 4ª elección. En el estudio BLOCK-CKD hay una disminución de la hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, porque la vida media de este nuevo medicamento es de 50 a 60 horas, lo cual favorece indiscutiblemente el mejor manejo de la presión arterial. El aprocitentan es un antagonista dual de la endotelina, y en el estudio Precision que se presentó muestra una reducción de la presión arterial y de la albuminuria, es decir, ya tenemos un nuevo chico en el barrio, otro medicamento adicional que va a salir. Y el que está en estudios en fase 2 es el firibastat, es un inhibidor de la aminopeptidasa A, un nuevo grupo farmacológico en el que lamentablemente no había diferencias significativas en el control de la presión arterial, pero era solo en fase 2, muy corto, muy pocos pacientes, pero es un grupo que promete.
En relación a la comparación de la osedurrenona, que es el antagonista no receptores mineralocorticoides, vemos que tiene mayor afinidad sobre el receptor mineralocorticoide que la finerenona, que la espironolactona, que la eplerenona, y la vida media sobre todo es la que nos va a dar los beneficios antihipertensivos. En relación a la aprocitentan, la misma historia, en este aspecto también va a disminuir la proteinuria con aprocitentan en pacientes con hipertensión arterial resistente. En relación a hipertensión y falla cardíaca hay introducción de un nuevo concepto, que es el esquema DRI2P2S. Esto es podríamos decir, una forma de dirigirnos a nuevas alternativas que hay para tratar pacientes con hipertensión, renales y problemas cardíacos. En este aspecto, lo que involucra este esquema DRI son dilatadores que van a incrementar la capacitancia venosa. 2, removedores, por eso viene la R, de remoción de agua y sodio. 3, inotrópicos, que aumentan la contractilidad del ventrículo izquierdo. Los intersticiales, que van a hacer una remoción acelerada de linfa. Los pushers son los que aumentan la presión arterial renal. Los pullers, que van a disminuir la presión venosa renal. Y los selectivos o infusión farmacológica intrarrenal selectiva. Es decir, estamos hablando, esto parece realmente ciencia ficción, pero en general lo que se está viendo es el alcance de los nuevos dispositivos que ya se están haciendo para este tipo de nuevos avances, ¿no? Es decir, ya tenemos modulación de los nervios esplácnicos, tenemos un sistema de bombas alfa, tenemos sistemas cardiotónicos, en fin, tenemos una cantidad de dispositivos destinados para cada uno de estos parámetros del nuevo esquema. Así que esto es lo que se viene. Probablemente estaremos hablando de por lo menos entre unos 2 y 5 años, pero definitivamente quiere decir que se está trabajando mucho al respecto. Es la representación esquemática del DRI2P2S, que por ejemplo vemos ahí drenaje linfático, hay estimulación selectiva, hay diversos dispositivos que van a actuar a nivel renal selectivo. Entonces estamos viendo un conglomerado de circunstancias que van a apoyar en el tratamiento de las cosas que nos faltaban para tratar a estos pacientes. Entramos en glomerulonefritis, vamos a ver de nefropatía lúpica, glomerulonefritis asociada a ANCA, IgA asociada a infecciones, a terapias de cáncer y a la ApoL1. En relación a la nefropatía lúpica, realmente se hizo un resumen muy interesante. En relación al hecho, después de haber muchos estudios negativos, ya tenemos muchos estudios positivos. Es decir, los estudios positivos ya comienzan a ver que en diversos estadios de nefropatía lúpica ya estamos teniendo beneficios con el belimumab, con la voclosporina, con el obinutuzumab. Entonces, esto es una proyección a que estos medicamentos que ya tienen evidencia en estadio 2 y en estadio 3 de ensayos de fase clínica, vamos a tenerlos muy pronto como una de las medidas frecuentes para tratamientos de nefropatía lúpica. En relación a la glomerulonefritis asociada a ANCA, se comentó acerca del rituximab. ¿Cuándo deberíamos detener el rituximab? Esa es una pregunta siempre que vamos a tener en este tipo de pacientes, ¿cuándo los dejamos de inmunosuprimir? Pero realmente la evidencia nos dice que en estos estudios, por ejemplo, el ritaxarem y el manelcitran, se ve que en el momento en el que se suspende, es preferible haber tenido al paciente con el rituximab versus el corticoide o el placebo, porque de esta forma estos pacientes han hecho una recaída en menor proporción que los pacientes que no utilizaban rituximab. En conclusión, lo que quiere decir realmente esto de aquí es que los pacientes deben permanecer durante mucho más tiempo con el rituximab y que siempre va a ser beneficioso a largo plazo. En relación a la glomerulonefritis asociada a ANCA, en el estudio Advocate Trial, el nuevo medicamento Avacopan, en pacientes con vasculitis asociada, el Avacopan no fue inferior que la prednisona en relación a la remisión. Y este es un medicamento que también promete, mostró beneficios por encima de la prednisona y que en los nuevos ensayos clínicos muy probablemente nos mostrará más efectos a largo plazo sin los efectos secundarios de los corticoides. En el congreso del SLAN, el doctor Praga
habló sobre la hematuria como un marcador, un biomarcador, que realmente se lo ha utilizado muy poco. Pero la parte interesante que dijo el doctor Manuel Praga es que lo tenemos tan a la mano y realmente no se lo estoy utilizando en la medida en la que debería, siendo que la hematuria, por supuesto, está al alcance de cualquier laboratorio. Y él hizo una recopilación interesante en relación que, por ejemplo, el deterioro agudo de la función renal durante episodios de macrohematuria, por ejemplo, en una nefropatía IgA. Factores que determinan una recuperación incompleta de la función renal en una falla renal aguda inducida por macrohematuria. Es decir, ya lo pone al mismo hecho de la hematuria como un indicador de mal pronóstico renal a largo plazo. En esta recopilación de KI Reports del 22, la nefropatía IgA fue la enfermedad renal con las series de biopsia y nefropatía asociada anticoagulante que más destacó. Es decir, también la nefropatía asociada anticoagulante, que puede conducirnos a macrohematuria en pacientes con IgA, también resultó un factor pronóstico deleterio a largo plazo. En relación al nuevo medicamento Sparsentan para la nefropatía IgA, en pacientes con nefropatía IgA, también se observó beneficios en la disminución de la proteinuria por encima del estándar. Es decir, el paciente ya tenía el estándar de tratamiento y esta nueva molécula, el Sparsentan, mostró una disminución significativa de la proteinuria. Esto ya se lo ha comentado hoy, lo vamos a pasar un poco más rápido, que es el uso de los ISGLT2 en nefropatía IgA. El análisis de subgrupos del DAPA-CKD muestra también que en los pacientes con nefropatía IgA que ya tenían un IECA o un ARA2 tienen un beneficio sobreañadido, es decir, que nos brinda mayor nivel de seguridad en aquellos pacientes que tienen todavía algún tipo de microalbuminuria o macroalbuminuria que se van a beneficiar por encima del estándar de tratamiento habitual. En relación a la nefropatía IgA, se habló también en los tres congresos sobre la budesonida y sobre la acción prolongada a nivel del ilion distal. Se percibe que esta budesonida, con la nueva formulación que actúa a nivel del ilion distal, miren la disminución notable del cociente proteína creatinina versus el placebo, es decir, aquí muy dependiente de la dosis de 8 a 16, y en los dos ensayos clínicos, el Nefigan y el Nefigar, se mostró el mismo beneficio. Quiere decir entonces que ya la budesonida se está perfilando como uno de los tratamientos de elección complementario al estándar de tratamiento de los pacientes con nefropatía IgA. También en el tratamiento con el atacicept, que es un inhibidor dual de células beta y de células B y de células plasmáticas. También en este ensayo en fase 2 vamos a ver una disminución significativa de la proteinuria en las 24 y 36 semanas en los pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en relación a la IgA, se están apuntando muchos de los medicamentos nuevos que tienen beneficios sobre la proteinuria y con el consiguiente beneficio a largo plazo. Si vemos en relación a la glomerulonefritis asociada a infecciones, se hizo una puntualización importante acerca de los nuevos agentes antivirales, sobre todo hepatitis, los direct acting antivirales, es decir, los antivirales que actúan, y que realmente ya en las guías KDIGO se sugiere que la glomerulonefritis por cleobulinemia puede repetirse o ocurrir de nuevo en infecciones por hepatitis C, incluso habiendo ya sido tratados con este tipo de tratamiento. Es decir, paciente que ya pensamos que ya ha sido tratado y curado de su hepatitis, igual podemos llegar a tener nuevamente el problema asociado. Y por eso recomiendan finalmente el tratamiento con rituximab. Revisión de los estudios relevantes de la utilidad nutricional de la proteína aislada de soya en algunas enfermedades. Video auspiciado por TC Laboratorios y su producto ProSoy, proteína aislada de soya pura. La proteína de soya comparada con proteína animal también tiene buenos efectos en los índices clínicos en diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Glucosa en ayunas, insulina sérica, proteína C reactiva,
OMA-IR, presión arterial y colesterol total tuvieron mejoría en el metaanálisis de SAN gracias a la proteína de soya. Para la enfermedad renal, la renoprotección con proteína de soya se basa en la acción de sus isoflavonas con positivos efectos de reducción de las enzimas convertidoras de angiotensina y efectos antiinflamatorios y antifibróticos, que colaboran a reducir el deterioro de la función glomerular y la proteinuria comparado con la proteína de origen animal, seguramente por su perfil adecuado de aminoácidos para esta patología. Prosoy natural con 85% de concentración de proteína y Prosoy de sabores, frutilla y vainilla con 50% de concentración de proteína. TESIA Laboratorios, nutrición para una vida plena. En relación a la nefropatía membranosa, y tuve ahora una conversación más temprano con algunos colegas acerca de la nefropatía membranosa, cada vez tiene mayor nivel de antígenos y de estudios. Vemos nosotros aquí un timeline desde el 2009 y ya en el 2023 ya solo ponen aquí el cuadradito rojo, y todos estos rojos son los nuevos antígenos que nos van a permitir identificar si es primaria o secundaria. De esta forma ya estamos hablando más que un componente, estamos hablando de un patrón de injuria, es decir, una enfermedad se está expresando con un daño de nefropatía membranosa, no en sí mismo como nosotros pensamos, hacemos biopsia, nefropatía membranosa y ya es el diagnóstico. No, definitivamente la cantidad de antígenos que hay, la cantidad de eventos nos pueden llegar a traducirse como nefropatía membranosa. Y algo provocativo que dijo el doctor Praga también y Alberto Ortiz en los congresos era que la biopsia renal es probable que esté siendo desplazada cada vez más para privilegiar el tratamiento genético, perdón, no el tratamiento, la pesquisa genética. Es decir, el estudio genético digamos que se promocionó mucho en los 3 congresos en relación con, sí, pueden hacer biopsia, pero el diagnóstico al fin y al cabo estará en los genes. Entonces, diferentes formas de expresión, ya vamos a ver la POL1 también. Pero aquí la parte interesante que sí sería importante tratar de nosotros ya comenzar a disponer de estudios genéticos en nuestro medio para llegar a hacer diagnóstico. En una de las guías ya se está comentando que una nefropatía membranosa, si tiene un estudio genético y tiene el anticuerpo, no necesitamos biopsiarlo, porque ya está hecho el diagnóstico. Entonces, en relación a la glomerulonefritis y cáncer, habíamos hablado de hipertensión y cáncer, ahora estamos hablando de glomerulonefritis y cáncer. La misma historia, miren la cantidad de enfermedades glomerulares asociadas a cáncer, no nos vamos a quedar allí, pero la forma de presentación de una enfermedad glomerular en cáncer es muy diversa. Y en relación al tratamiento anticáncer ya estamos viendo la forma en la que el tratamiento, si bien es cierto, maravilloso poder tratar el cáncer, pero el precio renal que estamos pagando es muy alto, porque hay diferentes formas en las que se va a manifestar el daño glomerular a través de injuria endotelial, depósito de complejos inmunes e injuria podocitaria. Pero estamos viendo que muchos de los agentes o de las familias de los medicamentos anticáncer pueden tener una afectación directamente glomerular. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos que tener muy presente que cuando se inicia un tratamiento anticáncer podemos hacer una injuria glomerular. En relación a la nefropatía POL1, también una de las cosas muy interesantes es que en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de los pacientes no diabéticos afroamericanos tienen variantes APOL1. Es decir, imagínense ustedes el volumen que estamos hablando de un solo grupo de pacientes. Es decir, pacientes no diabéticos quiere decir que 7 de cada 10 de los no diabéticos tienen mutación de este gen. Que cuando este gen muta en las 2 copias, la posibilidad de tener incluso desde niño ya programados es terrible. Y además, en relación a los donantes, si el donante viene de un ancestro, tiene un ancestro africano, la sobrevida de ese riñón es más baja que si tuviera otro ancestro. Es decir, estamos hablando de que esta repercusión de la APOL1, ya nos dicen acá que 1 a 5 personas con las 2 copias de APOL1 tiene mucho más riesgo renal comparado con otras personas. Entonces, paciente de raza afro que tenga antecedentes centroafricanos de República Democrática del Congo, por ejemplo, existe una altísima probabilidad de que si tiene una enfermedad renal esté relacionada a este gen
y reviste la necesidad obligatoria de hacer estudio genético. Dentro de los late breaking trials que se presentaron, bueno, está el estudio EMPA Kidney, ya lo hemos conversado, y básicamente entre un amplio rango de pacientes con enfermedad renal en riesgo de progresión de la enfermedad, la empagliflozina condujo a disminuir el riesgo de progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular comparado con placebo. Este estudio se presentó en New England el mismo día de la presentación. En relación a la conclusión de los ISGLT2, es decir, aquí también ya vamos, si bien es cierto, hay datos de dapagliflozina, de empagliflozina, de canagliflozina, ya podemos comenzar a hablar con mucho mayor solvencia acerca del efecto de clase. Es decir, antes se trataba que era un poco individual, ahora realmente hay unos matices muy discretos para poder elegir uno u otro. Entonces los SGLT2 proporcionan protección cardíaca y renal para personas con diabetes y o enfermedad renal crónica. Las gliflocinas previenen de forma segura fallo renal y en general deberían ser continuadas hasta diálisis o hasta el trasplante, a menos que haya efectos adversos indeseables. Es decir, siempre había la duda, bueno, comenzamos hasta 20 y de ahí hasta dónde lo mantengo. Ya realmente las nuevas guías van a salir muy probablemente que debemos mantener estos ISGLT2 hasta la diálisis. La siguiente pregunta será entonces, cuando el paciente ya esté en diálisis, ¿qué hacemos? ¿Lo suspendemos? Se dice que si el paciente tiene aún diuresis residual, todavía podríamos mantenerlo, no obstante el riesgo de una acidosis láctica o sobre todo en pacientes con diabetes, que podamos tener algún tipo de evento adverso mucho más grave. Pero de todas formas estos pacientes casi todos tienen una carga cardiovascular muy importante. Entonces, si le quitamos el ISGLT2, vamos indirectamente a no poder beneficiar el riesgo cardiovascular. En general, los subgrupos de mayor riesgo mostraron los mejores beneficios absolutos. Es decir, el que tenía más proteinuria, el que tenía peor enfermedad renal, son los que finalmente fueron mejores. Y la implementación efectiva, tal como había dicho Ana en relación a la implementación de la hemodiafiltración online, claro que todos quisiéramos que se aplique en todos lados, aquí lo mismo. Seguimos con la inercia terapéutica, a pesar de que todo el mundo sabe que los SGLT2 son buenos, sigue habiendo temor. Y sigue habiendo pretextos, que no es que en la próxima le doy, que ya le comienzo. No, deberíamos comenzar a implementar lo antes posible. En relación a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides en diabetes, en este caso aquí estamos hablando de la finerenona, se mostró que hay una disminución de la pendiente del filtrado glomerular. Y de hecho un factor común también en los 3 congresos es que ya se está hablando mucho de que ya no solo debemos utilizar la creatinina, el cociente de microalbúmina creatinina, sino la disminución del filtrado glomerular, es decir, a qué ritmo está disminuyendo el filtrado, porque eso me puede predecir en el futuro la expectativa de vida que tiene ese órgano. Entonces ahora ya no solo debería hablarse de la tasa de filtrado, sino también de la disminución del filtrado con el paso del tiempo. En relación a diabetes y GLP-1, también beneficios sobre el cociente de albúmina creatinina. Es decir, esto antes era territorio de endocrinólogos, pues no, ya sucede que ya nosotros también estamos entrando en este territorio. Los endocrinólogos a veces se sienten un poco invadidos, pero en ese aspecto creo que los nefrólogos somos un poco más agresivos, con tal de detener esa microalbuminuria, esa proteinuria que sabemos que es muy tubulotóxica, pues ya los GLP-1 están comenzando a mostrar beneficios en resultados de enfermedad renal. Aquí vemos una mejoría en diversos ensayos clínicos que favorable al uso de GLP-1.
Más ensayos en relación al GLP-1 sobre el filtrado glomerular. En estos ensayos clínicos también se estabilizó la función con el semaglutide y el slope, o sea, la caída del filtrado glomerular, hubo significativas diferencias versus placebo. Es decir, nos están diciendo que el uso de los GLP-1 también enlentece el avance o también disminuye la caída del filtrado, como estamos acostumbrados a ver ahora en los ISGLT2, en los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Es decir, ya deberíamos comenzar a tener nosotros cada vez más en mente el uso de los GLP-1 cuando ya lleguen. Claro, aquí solo tenemos un GLP-1 mezclado con insulina, pero se considera que dentro de muy poco ya tendremos los GLP-1 aquí presentes en Ecuador. Igualmente, más acerca de los GLP-1 y el filtrado glomerular, en el que vemos el uso de los GLP-1 versus insulina garglina, hubo enlentecimiento o disminución de la caída del filtrado versus la insulina. Es decir, ya estamos viendo beneficios realmente asombrosos. Es decir, ya tal vez ese paciente que no necesita tantas dosis de insulina, pues se pudiera beneficiar nefrológicamente más del uso de un GLP-1 versus insulina, lo cual no deja de ser realmente muy llamativos los resultados. En relación a los nuevos duales, como la tirzepatida, que ya es un GLP-1 y un GIP, en el que vemos también beneficios en el estudio SURPASS-4 versus la insulina glargina. También hay disminución de la tasa de caída del filtrado y de la albuminuria. Entonces estamos hablando de que ya tenemos doble beneficio con este tipo de medicamentos. El tirzepatide se dice que va a llegar aquí al Ecuador en 1 año y medio, vamos a ver si es verdad, pero entonces ya tenemos otra herramienta adicional para poder, ojalá que no nos tengamos que ir de golpes con los endocrinólogos, porque con los ISGLT2 los endocrinólogos pensaban que nosotros estábamos haciendo unos endocrinólogos cuando no era así. En relación a la enfermedad renal crónica, el doctor Aquiles Jara mostró estudios interesantes acerca del tenapanor, estudio Freedom y Amplify, beneficios por encima del sevelamer, ¿no? Es decir, ya podemos tener mejor control del sevelamer, mucho menos cantidad de carga medicamentosa, aunque con un efecto secundario que pudiera ser complicado es el manejo de la diarrea. De todas formas, es otra alternativa más para el manejo de la hiperfosfatemia en los pacientes. También tenemos el runcaciguat, que es un activador de la guanilociclasa soluble o SGC, que es una de las nuevas formas o familias de medicamentos en que hay una disminución del cociente albúmina-creatinina en todos los estratos de los pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Es decir, ya tenemos otro medicamento adicional que viene aquí. No se escucha el tiempo. Bien. En relación a los anticoagulantes orales, en un estudio hecho en Estados Unidos con 17.000 pacientes en 2 registros, se ve que el mayor riesgo de sangrado estaba en los que usaban rivaroxaban y warfarina versus el apixaban. Por lo tanto, nuestros pacientes con enfermedad renal definitivamente tenemos que pasarlos al apixaban como una mucho mejor alternativa en relación a los riesgos de sangrado. En relación a la disfunción cerebral, y aquí sí se habló mucho en los 3 congresos, es decir, demencia asociada a la exposición del paciente o bien a la enfermedad renal o bien a los procesos de diálisis. Igualmente, entonces, se consideran que las toxinas urémicas están asociadas a disfunción cerebral también. El solo hecho de tener las mismas toxinas urémicas ya producen efectos directos, deleterios e indirectos. Igualmente, alteración de los pequeños vasos sanguíneos con la enfermedad renal. Más disfunción cerebral en pacientes que se ve ya que el marcador albuminuria ya está asociado a disminución del volumen cerebral y a otro tipo de alteraciones. Es decir, el hecho de que tener un paciente con albuminuria ya nos está diciendo que además puede tener un riesgo cerebral asociado. Este fue un estudio muy interesante en relación al riñón senescente, es decir, el paciente que tiene más de 65 años sin albuminuria
no tiene conceptualmente hablando enfermedad renal crónica si tiene un filtrado 3A, si está en categoría 3A. Por eso ya se está comenzando a decir que este paciente no tiene enfermedad renal crónica, no tiene enfermedad, tiene una disminución. Y eso se hizo un estudio, se publicó en el New England, acerca de la medición de la filtración de cada glomérulo. No estamos hablando de toda la función glomerular, sino de cada glomérulo. Y se ve que lo que pasa en la vejez, en un paciente sano, viejo pero sano, es que puede bajar el filtrado glomerular global, pero baja no porque baja el filtrado de cada nefrona, sino porque baja el volumen de nefronas, es decir, va disminuyendo el número, pero no va disminuyendo la eficiencia. Por lo tanto, se considera un riñón senescente y no se considera un riñón patológico. Y de hecho, esto de aquí llamó mucho la atención de las guías CADIGO para ver si es que se llega a modificar o a retocar algo el concepto, pero sí resultó interesante la forma de medir el filtrado glomerular de cada nefrona a través de la medición del filtrado glomerular y el número de nefronas vistos por tomografía y por densidad glomerular en la biopsia. Un estudio muy interesante. Demencia y fracaso renal agudo, la misma historia, está asociada al riesgo de demencia. El hecho de tener un evento de fracaso renal agudo me expone a tener más riesgo. Igualmente en los estudios de cortes. Diálisis y ejercicio. Aquí mostraron una foto de la diálisis del futuro, que está ya más en el presente. Pacientes que se está haciendo diálisis y esto parece un gimnasio. Es decir, el ejercicio está asociado a un beneficio directo sobre muchos de los indicadores de morbimortalidad asociados al paciente renal. Y en el Congreso de Córdoba hubo una presentación magnífica también de que todos los pacientes ya disminuían el requerimiento de eritropoyetina, de fijadores de fósforo y mejoraba enormemente la calidad de vida solo con ejercicio. Ya lo comentó Ana, es el estudio CONVINCE, en el que básicamente la hemodial filtración online es mejor que la hemodiálisis convencional, y creo que ya el nivel de evidencia es demoledor, ya no hay cómo cuestionarlo, ya la evidencia está, porque el CONVINCE lo que tiene, a diferencia del ESOL que se hizo en España, el CONVINCE tiene criterios más amplios y por lo tanto quiere decir que es aplicable ya prácticamente toda la población en diálisis. Interesante, el cambio climático afecta también la función renal. Y en ese aspecto las presentaciones fueron sumamente provocadoras acerca de los pacientes, 104 millones de pacientes afectados por algún tipo de problema de cambio climático, sequía, derrumbe, inundación, etcétera, con impacto directo sobre la enfermedad y impactos indirectos. Pero es que eso no es todo. En lugares en el que hay mucha más temperatura y mucho mayor posibilidad de muerte por enfermedad renal que en aquellos lugares que tienen una mejor temperatura, que no hay tantos picos. Acá vemos a nivel global y en Latinoamérica. También la enfermedad por estrés, por calor, las temperaturas extremas están afectando a la siguiente generación. Porque una de las cosas más provocadoras que se dijo es, bueno, ¿por qué en los lugares donde hay mejor control de hipertensión y diabetes sigue habiendo aumento de enfermedad renal? Y las nuevas generaciones están provocando, la afectación climática está provocando que las nuevas generaciones, mientras están en gestación, ya están teniendo problemas. Es decir, el hecho de exponerse a problemas de contaminación ambiental y de polución ambiental está logrando que haya mucho mayor nivel de embarazos que no lleguen a término, que lleguen con inmadurez, que lleguen con bajo peso, y eso repercutirá en enfermedad renal futura. Es decir, si queremos cuidar a las nuevas generaciones, necesitamos tomar muy en serio el tema del cambio climático también. Y entonces aquí vemos la repercusión del cambio climático y riñón de todos los niveles a los que se puede afectar el cambio climático y todos los tipos de daños renales que pueden provocar cada uno de las afectaciones climáticas, y todo con evidencia. En conclusión, primero, no se puede abarcar 3 congresos en una sola presentación. Segundo, los congresos permiten un excelente recurso para actualización y se los anima a que pasen la voz para que más gente venga a los congresos. El conocimiento del idioma inglés como una herramienta para estar actualizado. Los mejores congresos también se dan en inglés. Los highlights son una opción de transferencia de conocimiento a aquellos que no pudieron viajar a los congresos. Y una parte de esta presentación, que no lo he comentado, pero fue hecha a realizar mediante inteligencia artificial. Es el momento de aplicarla. Muchas gracias.
Cierto. La presentación que acaban ustedes de ver, la pueden retirar, si quieren, va a haber un pendrive en el staff en el stand de UCRA, va a haber un pendrive con esta presentación y con casi todas las presentaciones de la EDTA también. Entonces, así que si quieren se pueden acercar hasta agotar stock. Gracias, doctor Ortiz, por su intervención. ¿Alguna pregunta?